Buenas gente, ¿qué tal todo? Una vez más os traigo un vídeo diferente algo al canal porque, no sé, había que traer un poco de variedad, que esto si no resulta muy monótono. Pues esta vez no estoy sola. ¿Por qué? Porque como vamos a hablar de cine e historia, he decidido pedirle ayuda a este señor que tengo aquí, Pedro. Buenas, a mí me gusta mucho la historia, de hecho estudié la carrera de historia y soy un apasionado del cine. Y la relación entre estos dos ámbitos me parece muy interesante. Yo soy de los que piensa que el cine es un buen medio para aprender historia. Si es verdad que cuando vemos una película de temática histórica no vemos una reproducción de nuestro pasado, pero eso es normal. La finalidad del cine no es reconstruir la historia, sino crear una narración que sea entretenida, entretenernos, ¿vale? Un producto de entretenimiento, ¿vale? Aún así, sí creo que el cine es interesante a la hora de construir memorias colectivas, a la hora de reflexionar sobre nuestro pasado, ¿vale? Entonces, por eso, quisiera hablar de estas cuestiones en este vídeo. Pues bien, esta vez, para hablar de cine e historia, hemos decidido hablar de la película Jojo Rabbit. Esta cinta, como todos sabemos, nos presenta la historia del pequeño Jojo, un niño fanatizado en las ideas del nacionalsocialismo, cuyo amigo imaginario es el propio Adolf Hitler. Como contrapunto a su fanatismo nos encontramos a su madre, una mujer idealista que cree en la fuerza del amor por encima de todo, y a la joven judía que ocultan en su casa. Como todos sabemos, esta película, en clave de humor, muy cómica a mi parecer, nos habla de cuestiones históricas del pasado de Alemania y, como podemos observar y todos bien sabemos, son sucesos realmente trágicos. El tratamiento no es riguroso, tampoco es su intención, ya que, como podemos ver, se trata de una sátira. Pero sí que nos da para reflexionar sobre determinadas cuestiones de nuestro pasado. Así que, vamos con ellas. Como ha dicho Lía, esta película es sobre todo una sátira de las juventudes hitlerianas, ¿vale? En la película Jojo Rabbit pertenece a una organización juvenil nacionalsocialista, que no me atrevo a decir su nombre porque es en alemán y me da mucho palo, así que si lo dices tú casi que mejor. La organización en cuestión sería la Deutsches Jungvolk. Antes del régimen nazi, en Alemania la juventud estaba muy movilizada. Había organizaciones juveniles de todo tipo, en aspectos sociales, en aspectos deportivos, organizaciones políticas, de beneficencia, de toda clase. Era una juventud muy socializada. Y una de esas organizaciones juveniles eran las juventudes nazis. Las juventudes nazis o juventudes hitlerianas se volvieron muy importantes también, sobre todo, a partir del establecimiento del régimen de Hitler. No solo porque sus miembros aumentasen de manera muy importante, sino también porque adquirió una gran importancia. Para ser alguien en la sociedad nazi, para poder ascender socialmente, tú tenías que haber pasado por ahí. Y de hecho muchos jóvenes alemanes durante ese periodo pasaron por allí. Fue muy sonado el caso cuando lo nombraron papa de Ratzinger, quien en su juventud pasó por ahí y luego fue el papa Benedicto XVI. Pues como podemos observar en la película, se nos muestra a los jóvenes de esta organización realizando labores típicas en la retaguardia durante la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo repartir propaganda, controlar a sus familias o incluso participar en la defensa, porque sí, el régimen nazi hizo uso de los niños para la guerra. Algunos casos más destacados sería su participación en la batalla de Normandía o en la defensa de Berlín. Y si ya nos centramos en casos pues muy destacados, encontramos el de Alfred Zech, un niño de solo 12 años que fue condecorado con la Cruz de Hierro por Hitler. Otro aspecto que parodia la película de Jojo, a mi parecer, a las mil maravillas, son los mitos y leyendas que los nacionalsocialistas difundían sobre la comunidad judía. Durante la película vemos cómo Jojo se dedica constantemente a escribir en su cuaderno los secretos más ocultos de los judíos. Pues bien, los niños alemanes durante el periodo nazi fueron adoctrinados en todo tipo de teorías delirantes antisemitas. Todas estas conspiraciones, esa visión secreta de los judíos que vemos que Jojo alimenta y crea ese cuaderno, tienen mucho que ver con toda una tradición de creencias en conspiraciones judías que parten casi desde la Edad Media, ¿vale? Toma especialmente fuerza durante el siglo XIX y XX, ¿no? Cuando una serie de teorías sobre sociedades secretas judías se vuelven muy populares en determinados sectores de la sociedad. El exponente más grande de este conspiracionismo judío es el libelo Los protocolos de los sabios de Sion, ¿vale? Tan pronto la comunidad judía podía ser una minoría que estaba detrás de los entresijos de las élites financieras del capitalismo, como podían ser la fuerza motora y última que había detrás de las revoluciones bolcheviques, cuando no, las dos cosas a la vez.
Hitler mamó ese tipo de teorías de una manera impresionante. Y así lo podemos ver en su libro Mi lucha, ¿no? Donde ve a los judíos como una minoría que detenta el poder, que no quiere renunciar a él y que es una amenaza para los alemanes. Si nos centramos ahora en la batalla final, desconocemos dónde tiene lugar esta contienda, ya que en ningún momento se nos dice. Lo único que podemos deducir es que tiene lugar tras el suicidio de Hitler. Esto nos hace intuir, ¿no? Y se ha visto en muchos comentarios históricos sobre esta película, que la batalla se produce después de que las fuerzas aliadas frenen su avance y permitan que sean los soviéticos quienes tomen Berlín. Por lo tanto, una cosa que vemos en la película es una cosa que en realidad no pudo ser posible. No le damos mucha importancia porque en realidad su objetivo, ya hemos dicho, no era ser una reconstrucción veraz del pasado, pero que la toma de esa ciudad, que seguramente es Berlín, se hiciera por parte de los aliados y a la vez los soviéticos es una cosa que era imposible. Además, a mí personalmente me llamó la atención que todas las cosas que son positivas están vinculadas a las tropas aliadas, ¿no? La liberación, los niños corriendo, la gente libre, tal y cual, ¿no? Vinculado a los estadounidenses, mientras que todo lo que es negativo, los fusilamientos, la represión, la violencia, está vinculado a los soviéticos. Yo no sé si será casualidad o por qué será, pero la realidad es que si cualquiera ve la película es así. Otro elemento que también observamos en la película es la oposición al nazismo, porque todos los alemanes no eran nazis. De hecho, hubo una amplia disidencia dentro del propio país, aunque sí que es cierto que nunca estuvo demasiado bien organizada y estaba bastante dispersa. Pero lo que no se puede negar es su existencia. Ahí tenemos figuras como la del religioso Dietrich Bonhoeffer, como el movimiento estudiantil de la Rosa Blanca o el intento de asesinato a Hitler con la Operación Valkyrie. En la película, la madre de Yoyo pertenece a alguna de estas organizaciones opositoras. A algunos internautas, su figura les ha recordado la de Tina Strobbos. Tina Strobbos fue un miembro de la resistencia al nazismo en los Países Bajos que, entre otras muchas acciones en contra del dominio alemán, lo que hizo fue ocultar en su casa a varios refugiados judíos para salvarles la vida. Durante la película en ningún momento nos dicen a qué organización en concreto pertenece la madre de Jojo Rabbit. Sí la vemos repartiendo unos panfletos en los que pone Alemania Libre. Esto a algunas personas, a mí incluido, nos ha recordado al Comité Nacional por una Alemania Libre. Esta organización era un pequeño grupo de ideología comunista más bien vinculado a la Unión Soviética que llevó a cabo todo tipo de actividades de propaganda, de agitación, ¿no? Muy parecidas a las que vemos hacer en la película la madre de Jojo Rabbit, en contra del régimen nazi y de Hitler para provocar un cierto malestar interno que diera paso o permitiese la posibilidad de una rebelión militar contra los nazis y en especial contra Hitler. Su actividad se volvió más importante, sobre todo a partir del ataque de la Alemania nazi a la Unión Soviética. Junto a la rebelión también aparece la represión. En la cinta aparece, bastante parodiada, la Gestapo. Para mí, en una de las mejores escenas de toda la película. Pues bien, la Gestapo fue fundada en 1933 y fue fruto de la unificación de diversas policías de seguridad de Prusia y fue la policía política nazi. Una cosa que impresiona mucho cuando lees las últimas investigaciones historiográficas sobre la Gestapo es ver que esa imagen tan popular de que era una especie de policía omnipresente en realidad no era cierta. La Gestapo no tenía esa omnipresencia ni su fuerza residía en que fuera una organización muy sólida. Más bien residía su eficacia como aparato de represión en su capacidad de coordinación a pesar de no tener tantos agentes y sobre todo en la colaboración de una parte de la sociedad. También me parece muy interesante que en la película de Jojo Rabbit aparecen actos de represión muy parecidos a algunos que se dieron tristemente de verdad durante ese periodo. Por ejemplo, hubo una organización opositora nazi, que no me atrevo a decir su nombre porque es en alemán y me da palo, entonces si lo dices tú casi que mejor. Bueno, como estamos aquí con el alemán, yo hago los honores. El grupo en cuestión se llamaba el grupo Ehrenfeld. Exactamente. Y al ser desarticulado y disuelto por el régimen nazi, 13 de sus miembros fueron ejecutados en público y sin juicio previo en Colonia, siendo ahorcados, igual que los opositores que aparecen en la película de Jojo Rabbit. Otro elemento que aparece en la película y que tuvo muchísima repercusión, sobre todo en redes sociales, fue el triángulo rosa que luce el personaje de Sam Rockwell, el cual es homosexual. Además de este triángulo rosa, en España nos hemos familiarizado últimamente con el triángulo rojo, el cual lo portaban los presos políticos en los campos de concentración y que actualmente se ha convertido en un símbolo antifascista.
Aparte de estos 2 triángulos que hemos mencionado, hubo muchísimos más. Por ejemplo, estaba el triángulo azul, que era el de los extranjeros y que portaron muchísimos españoles presos. Los colores de los triángulos servían para jerarquizar a los presos y también para diferenciarlos. El triángulo rosa se utilizaba para los hombres homosexuales, hombres bisexuales y mujeres trans. En cambio, las mujeres homosexuales, las mujeres bisexuales y los hombres trans no eran clasificados con ese triángulo rosa, sino que eran clasificados con un triángulo negro. El triángulo rosa se asignaba a aquellas personas que se les consideraban delincuentes sexuales. Es decir, la homosexualidad en los hombres, la bisexualidad en los hombres o la transexualidad, que un hombre se sienta mujer, se consideraba un delito sexual equiparable y se vinculaba, de hecho, y eso es muy importante en todo el tema de la homofobia, con la pederastia y con la violación. En cambio, el triángulo negro lo que significaba era no tanto un delito de delincuente sexual, sino una actitud antisocial, que se vinculaba a su comportamiento sexual, pero que no se entendía exactamente como un delito sexual, sino un comportamiento antisocial semejante al de una prostituta. En un campo de concentración, el peor triángulo que te podían poner era el triángulo rosa. Generalmente cuando llevabas ese triángulo estabas marcado y eras víctima de las hostigaciones tanto del campo de concentración como de tus compañeros. La situación de los homosexuales, de hombres homosexuales, hombres bisexuales, mujeres trans en los campos de concentración fue auténticamente dura. Y a mí me impresiona bastante que después de la caída del régimen nazi, en la Alemania federal, sí es cierto, evidentemente no puede ser de otra manera, que la represión sobre los homosexuales se ablanda bastante, pero continúa. Y a mí me parece increíble que hasta 1994 hay hombres homosexuales o bisexuales que siguen sufriendo penalizaciones y castigos por cuestiones relacionadas con su condición sexual, con su orientación sexual. Y eso ha sido todo. Esperamos que os haya parecido interesantes las cuestiones que hemos decidido abordar en este vídeo. Seguramente hay muchísimos otros aspectos que merece la pena mencionar, pero nosotros hemos decidido centrarnos en estas 5 ideas principales. ¿Cuál es la que más os ha llamado la atención? ¿Hay algún otro elemento que no os he mencionado que vosotros hubieseis destacado? La verdad es que nos encantaría que nos deis vuestra opinión en los comentarios. Y nada, si os ha gustado el vídeo, pues le podéis dar un like. Me haría muy feliz y además nos ayudaría a saber si queréis seguir viendo este tipo de contenido. Y pues lo de siempre, si queréis seguir viendo Melgeto, siempre tenéis la opción de suscribiros. ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima.